Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión queremos estudiar una parte que es histórica, profética y escatológica en el libro de Daniel. Queremos caminar con ustedes en los capítulos 2 y 7 y también el capítulo 9. Y también quisiéramos ver algo posteriormente del libro de Ezequiel, especialmente el capítulo 37. Pero en el día de hoy quisiéramos comenzar con el capítulo 2 del libro de Daniel, que es una sección ampliamente conocida y de trascendental importancia para nosotros. Como vamos a ver este capítulo 2 y también el capítulo 7, entonces vamos a tratar de ir como de lo más fácil a lo más difícil, debido a que en el capítulo 7 se presentan unos detalles que no aparecen aquí en el capítulo 2, y ambos capítulos tienen que ver prácticamente con lo mismo, visto desde perspectiva distinta. El capítulo 2 es un sueño del rey Nabucodonosor, y el capítulo 7 es una revelación de Dios directamente a Daniel. Entonces, lo que queremos es conocer uno de los capítulos básicos de la profecía de Dios con respecto a la venida de Cristo. Aunque muchas personas no lo creen, pero ahí está. Y estaríamos hablando de la segunda venida visible de Jesucristo, que está claramente establecida aquí en Daniel capítulo 2. Vamos a ver paso a paso el desarrollo de reinos humanos de orden mundial hasta el reinado de Jesucristo con los santos. En esta ocasión quisiéramos estudiar en la versión bíblica Nueva Traducción Viviente. Entonces es donde nosotros queremos enfocarnos en este capítulo 2 del libro de Daniel. Miren, ustedes saben que el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor fue la persona que tuvo un sueño, y fue un sueño de parte de Dios. Solamente que este sueño, él supo que soñó, pero se le olvidó completamente. Es decir, en su memoria, él no recordaba el sueño y mucho menos la interpretación. Los primeros 16 versículos de este capítulo 2 contienen la historia del sueño, la incapacidad de los sabios para traer el sueño a la memoria y de interpretarlo, pero también la sabiduría y la discreción de Daniel para lidiar con este asunto, hablando con el capitán de la guardia del rey y con el mismo rey. Es decir, esta parte en este momento nosotros no tenemos que leerla. Entonces vamos a asumir que ustedes lo van a hacer, porque es muy importante que lean el capítulo 2 completo, así como posteriormente vamos a leer también el capítulo 7. Pero en esta ocasión vamos a ver que entonces en el versículo 17 vemos ya una entrada, una participación más directa de Daniel en un aspecto donde usted y yo podemos vernos en la persona de Daniel. Hay un problema tan grande que hay sentencia de muerte, no solamente sobre los sabios, sino también sobre Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, porque estos eran consejeros del rey a un nivel muy superior a aquellos sabios y magos de esa cultura de Babilonia. Entonces, después que Daniel habla con el capitán de la guardia y con el mismo rey, el versículo 17 dice: entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que son Sadrach, Mesach y Abednego, ahí están los nombres hebreos y los nombres babilónicos, lo que había ocurrido. El versículo 18 dice: les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto, para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Mira qué cosa tan interesante. Poder acudir a una autoridad muy superior a la del rey para pedir misericordia. Esto tiene que ver mucho con Hebreos capítulo 4, donde el autor del libro dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y allí se habla de oportuno socorro, del auxilio en el momento de la dificultad. Usted se da cuenta que no solamente Daniel, sino que nosotros también tenemos acceso
por la misericordia de Dios, hablar con él a través de la oración. Se nota de una vez que la oración es de capital importancia, no solamente para Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Misael y Azarías, como usted le quiera llamar, sino para nosotros también. Pero en el caso de Daniel, él está marcando una pauta, una referencia, porque Daniel era una persona súper ocupada, porque él tenía un puesto administrativo en el gobierno del reinado de Babilonia. A él nunca lo contrataron en sí por ser un siervo de Dios, sino porque fue un egresado de la escuela de negocios de la facultad ahí en Babilonia. Entonces a él le pagaban para eso, era una persona que tenía oficina en palacio. Pero a pesar de ser una persona súper ocupada, era una persona que siempre sacaba tiempo para practicar las disciplinas espirituales como son la oración, el ayuno, la lectura bíblica y la meditación. El versículo 19 dice: esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Mira qué cosa tan interesante, que vamos a decir la noche del mismo día que ellos se ponen de acuerdo 4 siervos de Dios para orar, y que un misterio, que es algo que está escondido, no revelado, el Señor lo haga. Y dice que esa misma noche entonces Dios lo reveló. Ahora, ¿qué hace Daniel? Inmediatamente tiene la revelación de parte de Dios, aún siendo una situación de emergencia capital, porque corrían peligros de muerte, tanto ellos como los demás consejeros del rey. Él lo que hizo fue alabar y glorificar el nombre del Señor. Ustedes pueden leer el bloque de versículos del número 20 al número 23, y es solo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Allí se comienza a ver un perfil del cristiano maduro, del cristiano que conoce a Dios, del creyente convencido de su relación e intimidad con Dios. No corre, no se desespera, no se alarma y tampoco se va a glorificar Él como el instrumento del Dios divino, pero siempre va a glorificar y alabar el nombre del Señor. Entonces, esos versículos, que es digno de que ustedes lo lean, está hablando de un siervo de Dios que alaba y glorifica a Dios inmediatamente como acuse de recibo por lo que ellos estaban pidiendo. Recuerde que ningún cristiano puede ser mal agradecido o no ser agradecido. Sería lo correcto no ser agradecido, porque el mal agradecido es el que agradece mal y el no agradecido es el que no agradece. Entonces, lo primero que hace Daniel no es salir y correr ante Arioc, el capitán de la guardia, ni ante el rey, sino que lo que primero hace es alabar y glorificar el nombre del Señor. Y es muy importante para que a partir de ahí usted y yo pensemos que estos son ejemplos dignos de imitar. Ahora vamos a ver que de la sección de los versículos, o del versículo 24 al 30, se presenta la manera humilde y sencilla con la cual Daniel le habla a Arioc, que es el capitán de la guardia del rey, y al mismo rey, y siempre resaltando a Dios como el real protagonista de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en su vida. Es decir, allí se presenta a Daniel y hay un momento que hay unas palabras, tanto de Arioc como del rey, como que quisieran sobredimensionar a Daniel. Y Daniel dice: no, no soy yo, es Dios. Entonces, noten que también es una cualidad que debe existir en el día de hoy, en todos los creyentes, especialmente en aquellos que forman parte del liderato de una iglesia local. La humildad y la sencillez, ponernos siempre al lado para que el que brille sea Jesucristo, a pesar de recibir una revelación tan grande como la que se está recibiendo. No solamente en su contenido, sino que la revelación está salvando a muchas personas que ya tenían un edicto, una sentencia de muerte de parte del rey. Ahora, las cosas que comienzan a interesarnos van a aparecer desde el verso 31 al 35. ¿Qué es lo que encontramos allí? La descripción. Entonces Daniel lo que va a hacer es recordarle al rey qué fue lo que soñó. Esa es la primera parte, para poder interpretar entonces el sueño de manera correcta. En este punto ustedes se pueden dar cuenta también que el sueño que tuvo Nabucodonosor fue un sueño de Dios.
Y no fue que a él se le olvidó porque tuviera mala memoria o porque el sueño en sí fuera tan grande que él se sorprendiera y se le olvidara. Es que Dios quería bloquearlo de una mala interpretación que le iban a dar sus asesores. Y Dios, que trae el mensaje, quiere que la interpretación sea completamente fidedigna. No hace mucho tiempo estudiamos parte del libro de Apocalipsis, que es una revelación también dada por Dios a Juan en la isla de Patmos. Y el mismo Jesucristo trata de cuidarse de que la revelación nos llegue a nosotros exactamente como se la dieron a Juan. Aquí va a pasar lo mismo, porque es la misma historia y es el mismo Dios. Entonces, verso 31 al 35 tiene la descripción del sueño tal y como el rey lo soñó. Él vio una estatua hecha de diferentes materiales que iban desde la cabeza hasta los pies. Una estatua, pero también con una roca que no era parte de esa estatua. Entonces la estatua no estaba hecha de un solo material, sino que estaba hecho de diferentes materiales. Por ejemplo, la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, los muslos y el vientre eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro y de barro. Y aparte se vio una roca que golpea los pies de la estatua y todo cae y se desmenuza. Eso es lo que él ve. Entonces él necesita que se le interprete eso. Entonces, muy interesante ver, hermano, que estamos hablando de una estatua con apariencia de un ser humano, de un hombre, que tiene diferentes tipos de materiales preciosos, buenos, y que van bajando de superior a inferior. Pero en la medida que bajan de superior a inferior, sube la fortaleza. Por ejemplo, la plata más fuerte que el oro, el bronce más fuerte que la plata, el hierro más fuerte que el bronce, y luego el barro y el hierro, que van a representar alianzas humanas, fuerte por un lado pero débil por otro. Pero él no sabe nada de eso, solamente se lo están describiendo. Yo quiero que aquí hagamos un alto antes de entrar a la interpretación del sueño. Verso 36 al 45. Entonces, en el mismo verso 36, la primera parte, él le dice, ese es el sueño. Ahora yo te voy a explicar y te voy a dar el significado. Es decir, ¿cuál es la reacción del rey antes que le den la interpretación del sueño? Estamos hablando de un ser humano igual que usted y que yo, que se impresiona. Un rey que la curiosidad le puede llegar. Entonces, en este punto, él debe estar diciendo, sí, así es, eso fue lo que yo soñé. Ya el hombre está motivado y el hombre ahora está a la expectativa de que le digan qué es lo que representa ese sueño. Pero ya la primera parte lo deja convencido de que Daniel es un verdadero instrumento de Dios. Y él comienza a ver la diferencia entre Daniel y el resto de asesores que él tiene en materia cultural, religiosa, espiritual, de lo que practicaban en Babilonia. Entonces Daniel procede a la segunda parte. Ustedes lo ven claramente en el verso 36. Ese es el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Entonces va a comenzar por la cabeza, lógicamente. Y en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, le dice así: Su Majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ustedes ven cómo se define de una vez un imperio mundial en el contexto de ese momento. Porque el reino mundial de Babilonia es el reino mundial más pequeño. Y no es mundial como tú y yo lo entendemos, que ocupe todos los países del mundo. Hay que ubicarse en ese contexto de la dominancia, de lo dominante de ese momento. Ya los reinados de Asiria y de Egipto han pasado y de hecho ya no se van a contar, sino que los reinados mundiales se van a contar desde este de Babilonia hasta el reinado de Jesucristo, juntamente con usted y conmigo. Pero se lo comienzan a explicar así. Dios le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro.
En el verso 39 dice: ahora bien, después de que termine su reinado, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Por eso que usted ve que la plata es el que le sigue. Y la plata, en calidad, en precio, en lo que sea, es mucho menor que el precio del oro. Ahora, aquí es interesante porque el gobierno babilonio, ellos esperan una sucesión de reyes babilónicos. Por ejemplo, Nabonido, Nabucodonosor, Belsasar, y que de ahí en adelante siguieran con una serie de reyes, que todos salgan de Babilonia. Entonces, esa es la intención, el deseo que tiene Nabucodonosor. Mas, sin embargo, esta noticia lo puede dejar un poco perplejo, porque le está hablando de un reinado diferente al que él tiene. Incluso se le habla de un reino inferior que va a ocupar su lugar. Y ya eso de por sí puede traer una preocupación. Ahora le sigue diciendo en el mismo verso 39, cuando éste caiga, un tercer reino, representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. Noten que aún en Reina Valera del 60, o en la de las Américas, o en esta que estamos estudiando, el concepto mundial está jugando papel importante aquí. Pero vuelvo y le digo, para que cuando estemos explicando la parte final, o la parte de Daniel capítulo 7, usted entienda que el único reinado que va a ocupar absolutamente toda la tierra es el reino de Jesucristo, y que será verdaderamente un reino mundial. Veamos el verso 40. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Está hablando entonces del cuarto imperio, que es inferior en cuanto al metal que lo está representando, porque es el hierro, pero es más fuerte que el bronce, más fuerte que la plata y mucho más fuerte que el oro. Quiere decir que ahora mismo, en Daniel capítulo 2 hasta este punto, nos están hablando de gobiernos mundiales, nos está hablando de la política mundial a partir del gobierno de Nabucodonosor. Y esto es muy importante para nosotros. Muy importante, porque el reinado de Cristo no es espiritual. También ocupa un ámbito material en esta tierra. Y así como estos gobiernos mundiales aparecieron, así el gobierno de Jesucristo también va a aparecer. Entonces vamos a ver, hasta este punto tenemos el imperio de Babilonia, luego representado por el oro, ¿no?, y la cabeza. Luego, con los brazos y el pecho de plata, tenemos a Media y Persia. Pudiéramos decir Persia primero, porque es mucho más grande. Los persas y los medos. Ustedes ven los dos brazos, el pecho. Que también en ese momento uno no sabe por qué los dos brazos. Y es porque son dos naciones que se unen y forman un solo imperio. Entonces ya comienzan a abarcar más tierra y a durar más tiempo. Después del reinado de los persas y de los medos, entonces se levanta el gobierno o el imperio de los griegos. Muy, muy importante, y que dicho sea de paso, en la historia que estudiamos, pues se hablan de tantas batallas y guerras y personajes muy destacados, siendo el más destacado de ellos Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Entonces ya el imperio griego abarca mucho más territorio y también dura un poco más de tiempo que el imperio de los medos y de los persas. Entonces ocupa el vientre y los muslos. Y luego las piernas, las dos piernas representadas por el hierro, entonces representa el imperio de Roma, el imperio de Roma, que tal vez es el que más nos interesa a nosotros estudiar, tanto aquí como en el capítulo 7 de este mismo libro de Daniel. Entonces fíjese que un gobierno muy distinto a los otros anteriores. Ya este es el gobierno que ocupa mucho más territorio, porque prácticamente ocupa toda Europa, un poco de Asia y un poco de África, el más grande de todo en tiempo, en terreno, en todo, en absolutamente todo, un imperio que hasta el día de hoy hay cosas que perduran de ese gran imperio. Pero bueno, eso está hasta el versículo 40. Luego el verso 41 dice:
Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido. Fíjate que si el hierro en las dos piernas representa el Imperio Romano, entonces el Imperio Romano sigue estando representado en los pies, porque es el hierro. Luego, solo que aquí hay otro componente que es el barro cocido, lo cual demuestra que es un reino dividido. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro del Imperio Romano. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. El barro, estamos hablando de tierra. Es decir, ellos se pueden pegar, pero no se pueden soldar, porque es imposible que el hierro con el barro se vuelvan uno solo. Entonces está hablando de un gobierno confederado. Importante para nosotros ese término. O de alianzas de naciones. Muy importante. Entonces, esa mezcla demuestra que estos reinos, esos dos reinos, el hierro y el barro, procurarán fortalecerse a través de alianzas humanas, como por ejemplo un matrimonio, un hombre y una mujer, que tienen muchas cosas de fortaleza, pero también tienen debilidad. Pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Eso es todo lo que tiene que ver con la estatua. Y aquí está la interpretación desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ¿cuáles son todos los elementos que nosotros vemos? Ahora tenemos que hacer un pequeño resumen y decir que tenemos el oro, tenemos la plata, tenemos el bronce, tenemos el hierro, pero también tenemos el barro. Entonces estamos hablando de 5 componentes. Entonces vamos a ver que hay una piedra no cortada con mano de hombre. Quiere decir que no hay intervención humana. No hay intervención humana, sino intervención divina. Entonces la roca que él vio le dio fue en los pies. Miren, no le dio en las piernas, no le dio en el vientre, no le dio en el pecho, ni en los brazos, ni en la cabeza. Porque tal vez hubiese partido la estatua, la imagen, o por mitad, o por un cuarto, o por 2/3 partes. La roca le da directamente en los pies para poder derrumbarla completamente. Completamente. Y él también lo explica en el versículo 44. Dice, durante los gobiernos de estos reyes, no está hablando ni del oro, ni de la plata, ni del bronce, ni de las dos piernas de hierro, sino de los gobiernos representados por los pies. Dice, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. El verso 44 probablemente es el que nos interesa más a usted y a mí. Es el verso que le interesa más a la iglesia de Jesucristo, porque nosotros estamos mucho más lejos del gobierno de Babilonia, mucho más lejos del gobierno de los persas, estamos lejos del gobierno de los griegos, estamos distantes históricamente del gobierno de Roma, pero estaremos mucho más cerca de esta alianza europea de naciones que van a conformar ese último gobierno humano. Entonces dice que estando gobernando ese imperio, entonces que la roca le va a dar. Entonces cuando la roca le dé, va a desmenuzar la estatua completa. Y dice que la va a cortar en pedazos, la estatua de hierro, de bronce, de barro, de plata y de oro. Y que la va a desmenuzar y va a venir un viento y nadie se va a recordar de eso. Entonces estamos hablando del gobierno histórico, literal y milenial de Jesucristo, que en una ocasión anterior hablamos de eso, pero que en el momento oportuno, en Daniel capítulo 7, vamos a tener que tomarlo de nuevo. Ahora noten que Daniel 2 termina diciendo, el gran Dios estaba mostrando a usted, rey, lo que va a ocurrir en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Es decir, el siervo de Dios, el que primeramente está convencido de que es un instrumento de Dios, es él, no a quien él le va a decir. Por eso es que al día de hoy, cuando una persona se acerque, hablando, diciendo que Dios le dijo,
No es el oyente el que tiene que estar seguro que fue Dios que habló, sino el que está diciendo que Dios lo usó y que le trajo un mensaje a una iglesia o a alguien. Entonces el que escucha no puede decir amén inmediatamente, sino que con prudencia escucha y luego tiene que procesar en ese cerniz de la palabra del Señor, en esa zaranda de la palabra del Señor, para poder distinguir si es el hombre o si es Dios que está hablando. Entonces aquí el mismo Nabucodonosor, cuando ya tiene la memoria completamente clara con respecto a lo que él soñó, él mismo se convierte en un testigo que asevera que el sueño es verdadero. Pero Daniel se lo está diciendo, el sueño verdadero, la interpretación o significado es seguro. Entonces, como está hablando de futuro, en el mismo momento que Daniel habla, es una especie de profecía escatológica. ¿Por qué es escatológica? Porque tiene que ver con cosas del fin. Si nosotros hablamos del reinado de Jesucristo, que está representado por la piedra, entonces ya se convierte en algo escatológico. Ustedes se podrán dar cuenta que el reinado de Babilonia, el reinado de los persas con los medos, el reinado de los griegos, el reinado de Roma, ya eso es historia. Eso está cumplido. Y tú lo puedes ver en la palabra del Señor o lo puedes ver en cualquier libro de historia. Y todos te hablan de esos reinados y te hablan de sus líderes grandes, los más destacados. Pero todavía falta algo que es escatológico. Ese gobierno de los 10 dedos todavía no está. Y el gobierno de la piedra, que es el gobierno de Jesucristo, tampoco está todavía. Quiere decir, amados hermanos, que hasta este punto tenemos cosas que las podemos considerar completamente históricas, pero hay otras que todavía son profecías escatológicas, porque su cumplimiento todavía está en el porvenir. Solo que las cosas como que se están ordenando y las señales que nosotros estamos viendo sí hablan claramente de esa gran configuración del gobierno mundial, el último gobierno humano antes del gobierno de Jesucristo. Si hasta este momento usted no entiende plenamente las cosas que estamos mencionando aquí, no se desesperen, porque en la siguiente ocasión vamos a estar hablando en el capítulo 7 y probablemente allí tomemos mucho más tiempo y también podamos venir un poquito al capítulo 2, luego al capítulo 7 de nuevo, porque la intención es de que nosotros podamos entender y comprender perfectamente bien una revelación tan extraordinaria como esta de Daniel capítulo 2 y el capítulo 7. Así es que vamos a dejarlo hasta aquí, apreciando siempre, dándole gracias a Dios y a ustedes por brindarnos su atención. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima. Particularmente estos primeros 14 versículos de Daniel capítulo 7. Es decir, el mismo Daniel no se está adelantando, sino que él está describiendo exactamente lo que vio. ¿Y qué fue lo que vio? Pues una sucesión de reinos humanos, de imperios políticos y una vez más también el imperio de Jesucristo y de sus santos y la intervención divina, la intervención de Dios, que es el Señor de la historia y que él tarde o temprano interviene como su kairos, su tiempo en el cronos humano. Siempre se van a encontrar.